de un podcast. Lo mejor está por escucharse. Este capítulo es presentado por Elvive, nuevo Elvive Dream Liso de L'Oréal Paris y Activia. ¿Sabes cómo cuidar tu flora intestinal? Bombastic. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bombastic. Oye, ya estamos a fines de julio, cómo se va de rápido el mes, la vida. Y yo estoy aquí, yo sé que querían que hablara del tema de la semana, que hablara del escándalo de Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo, pero eso lo estamos hablando en primer plano en mis redes sociales, que ya he subido reel, así que si quieren saber de eso, a mi Instagram. Hoy día estoy para hacer un poco de historia y recordar uno de los pasajes más relevantes de la farándula y de la televisión chilena, como es la historia de Mecano, este programa juvenil que marcó un hito y que marcó a muchas generaciones también, y para eso estoy con Patricio Rojas. ¿Cómo estás? Patricio escribió el libro El diario íntimo de Mecano. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Muy bien, feliz de estar acá. Oye, tenemos hartas cosas que contar con respecto a este libro y cómo nace esta investigación, de qué nace la idea de escribir un libro sobre Mecano. Bueno, yo siempre pensé que Mecano fue un fenómeno muy grande, un fenómeno entendido como algo muy excepcional, sí, que tocó a mucha gente, que generó muchas cosas. Bueno, desde luego impuso un estilo de baile, que no lo inventó, pero sí lo impuso, que el H, que se baila hasta hoy día. Creó figuras de la farándula, inventó teleseries con muy poco presupuesto que le ganaron a las de Vicente Sabatini, en fin, hizo muchísimas cosas en 10 años. Tuvo una sintonía sí, que hoy día los programas de televisión la sueñan y la miran como de lejos. Ni todos juntos marcan imposible, eso. Sí. O sea, hubo una época en que Mecano, en agosto del 2002, llegó a marcar en promedio 32 puntos. O sea, imagínate lo que significa eso. Ni el Festival de Viña ahora. Y a mí siempre me quedó la idea de... porque además a mí me tocó conocerlo por dentro, reporteando, lo hemos conversado fuera de micrófono, me tocó conocerlo. Y siempre me quedó dando vuelta la idea de cómo con tan poco habían logrado tanto. Sí. Y bueno, pasaron los años, en fin, entre medio hace poco ya tuvimos un estallido, una pandemia, en fin, pasaron muchas cosas a nivel personal también, y llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Esta historia se puede contar, tiene hartos elementos que uno puede reunir y contar, y bueno, ahí ya me tiré nomás, me lancé. Porque cuando uno habla de fenómeno televisivo es una cosa. Uno dice ya, hubo un reality, por ejemplo, Mundo Opuesto, que fue un fenómeno televisivo, protagonistas de la fama. Pero Mecano pasa más allá y va también a un fenómeno un poco social. Porque marcó una época y a una generación de niños y adolescentes que se formaron frente a la pantalla y haciendo las coreografías de Mecano. O sea, totalmente. Ha habido programas que también han sido exitosos. Sí. En esa época, no sé, pienso en Protagonistas de la Fama. Rojo también. Claro, pero difícilmente lograron el impacto que logró Mecano. O sea, yo no sé si tú te acuerdas, pero por ahí por el año 2004 o 2005, cuando se iban a Viña en el verano, frente al Hotel Nilahue, en Las Salinas, era como una audiencia de conciertos de rock, claro. No sé, pero eran miles de personas que se iban allá. Gente que aprendió a bailar, gente que se entretuvo mucho, gente que se conoció como público entre ellos, formaron cofradía, formaron pareja. Hay 8 hijos que nacieron entre los fanáticos del programa Mecano, que se conocieron, se hicieron pareja. Eso es culpa de la Chea. Claro que sí. Es culpa de la Che. Porque te acuerdas que en su momento también se acusaba de que hipersexualizaba a los niños con sus coreografías. O sea, totalmente. Yo creo que uno de los rasgos distintivos de Mecano era que hipersexualizaba a las figuras del programa. Claro. Sobre todo las femeninas, aunque las figuras masculinas no se quedaban atrás. No se quedaban para nada. No, para nada. Sí, y ahí había críticas, la acusación de que era demasiado eso. Sí. Ahora, esa crítica no era la principal, ¿eh? Lo que más le criticaban a Mecano era su contenido. Algunos decían que no tenía contenido. Pero en realidad tenía, pero era un contenido que no era ni educativo ni cultural, es distinto, pero tenía. Y yo me acuerdo que en su época también me tocó mucho reportear Mecano, me tocaba, en alguna época trabajaba justo en Mega, entonces me tocaba hacer los backstage de Mecano, y entonces estaba ahí como toda la tarde viendo como la dinámica. Y efectivamente, lo que más llamaba la atención, me acuerdo que en la tercera después hicimos una nota, que tanto en Jingo como Mecano, la mayoría del público que veía estos programas no era ni adolescente ni juvenil, sino que eran adultos.
Hay varios estudios que Sí. se hicieron en esa época, algunos de los cuales están reseñados, de hecho, en el libro, y la virtud que tenía el programa en ese sentido, en términos de audiencia, era que iba a un público muy amplio. Claro, transversal. Uno lo primero que podría pensar es, no, sabéis que iba a el adolescente o la adolescente o al niño, pero se daba un fenómeno que fue estudiado en su momento por analistas de audiencia, que los que estaban en la casa lo veían. La mamá, la abuelita, el abuelito, incluso el jefe de hogar. En esa época la sociedad era un poco distinta, pero el jefe de hogar que llegaba después del trabajo justo a esa hora y se sentaba y lo veía y disfrutaba del baile, por supuesto, recreaba su vista, qué sé yo. Claro, Bueno, si era por las niñas, pues ahí claro, claro que sí, ese era un elemento súper importante para el programa. Oye, y en esta investigación, si pudieras como destacar lo que más te llamó la atención del fenómeno como tal, o de la interna dentro del programa, ¿qué podrías destacar así? Yo me imagino que hay muchas cosas, pero como puntos más relevantes que a ti te llamaron mucho la atención. Yo creo que lo primero que me llamó la atención es lo que te decía al principio de el éxito tan grande a partir de muy pocos recursos. O sea, las teleseries que se hicieron a partir de la buena onda entre ellos, partieron actuando solamente los muchachos del team, después se fueron incorporando otros actores, se hacía con nada. O sea, tú cuando piensas en una teleserie de Vicente Sabatini, Claro, piensas en ahora mismo, grandes po. sets de televisión, ¿cierto? Mucha inversión, escenografía. Ellos cuando tenían que hacer una escena en un comedor, por ejemplo, no tenían un comedor. Y el camarógrafo decía, ¿sabes que mi mamá vive a 3 cuadras aquí en Ñuñoa? Entonces, Vamos para aló, allá. mamá, ¿me prestáis el living? Sí, bueno, pero no sé, póngame un poco de plata para pagar la luz, porque los focos Claro, en esa obvio. época eran distintos a los focos de hoy día, entonces gastaban mucha más plata. Y así se grababan esas teleseries. Y que terminaron siendo un fenómeno también. Terminaron siendo un fenómeno. Y eso siempre me llamó la atención. Con poco logran mucho. Lo otro es que convirtió, bueno, Mecano abrió masivamente la televisión a personas que no tenían formación académica, ni en canto, ni en baile, ni en actuación. Y aún así los convirtió en cantantes, bailarines Claro. o actores. Claro. Gente común y corriente, que era un poco lo que quería Alex Hernández, ¿cierto? Que la gente para ponerlo en términos geográficos, de la Florida o de Huachuraba o de Maipú, se viera reflejada. Sí. Y eso fue lo que él hizo. Le abrió la puerta a gente que básicamente lo que quería era salir en la tele. Claro, porque uno siempre veía como prototipos o de personas en la televisión, ¿no? Y sobre todo, no sé, en los programas juveniles, en los concursos, los Miss 17, todas eran las mismas niñas que estudiaban en el Villa María. A veces uno. Claro, en el Villa María, el Santiago College. Esa fue una pelea grande que hubo en Mecano, que tuvo Alex Hernández con los gerentes. Hubo un momento en que los gerentes le dijeron, no queremos ese tipo de personas. No queremos que esté el estudiante de primero medio de la Florida, por ponerlo así, en términos bien concretos. Queremos a un skater ABC1 ¿Viste? Claro. que anda en el Alto Las Condes, digamos. Eso es lo que querían. Y Alex Hernández de una batalla, bueno, lo apoyó mucho uno de los gerentes, porque en la gerencia había mucha rivalidad entre esos dos polos. Lo apoyó mucho José Miguel Sánchez, que era el director de programación. Y gracias a eso se impuso la tesis de Hernández, que fue, ¿sabéis qué? Aquí queremos gente común y corriente. Claro. Oye, y si uno habla de Mecano, inevitablemente tiene que hablar del fenómeno del H. Totalmente. De cómo eso sí que culturalmente marcó una época, un poco desinhibió a los chilenos, porque estábamos de esta disputa del tipo de persona que aparecía en pantalla a que llegue este grupo de brasileños desinhibidos, bronceados, cuerpos tonificados, exactamente, con bailes sensuales, que si uno lo mira, tampoco son tan, o sea, no era la lambada, digamos. Incluso ahora el reggaetón es más sexualizado que el H, pero para esa época era un tema de comentario. Yo sé que tú lo narras y que incluso hay un capítulo especial de eso, de cómo el H llega a Mecano. Hay hartas cosas. Bueno, a mí me entretuvo mucho escribir sobre esa historia del H, porque hay muchas cosas que se pueden decir. Tú mencionaste un par. Cambió la manera en que las mujeres de Mecano se vestían, por ejemplo. Claro. Que ellas eran bonitas, qué sé yo, tenían bonita figura, pero se vestían, o sea, con jeans y alguna polera ceñida. Más corta, Okay. sí. Pero cuando llegaron las bailarinas, las brasileñas del H, llegaron con micro bikini. Claro.
mostrando porque la cultura brasileña es muy distinta a la nuestra. Obvio. Nosotros por el frío, da Claro. lo mismo. Debe haber múltiples razones. Somos más tapados. Y nos cuesta mirar a una persona con naturalidad, a una persona que muestra todo. Sí. Yo hablé con harta de las chiquillas de la brasileña para el libro y me decían, pero es que si yo crecí así... En fin, eso fue una de las primeras cosas que pasó. Lo otro que se puede decir de la Che es que fue una casualidad. Porque si no es por la obsesión de una persona que no tenía nada que ver con Mecano, que quiso formar un grupo de Che, fue a Bahía, al estado de Bahía, encontró, hizo un casting, los trajo, les pagó el pasaje, los trajo para acá, y después de hacerlo circular como un mes por fiestas mechonas, recién fue a presentarse a Mecano a golpear la puerta. Si no hubiese sido por eso, el H no llega, No porque llega. el H no Qué se le heavy. ocurrió a Alex Hernández. Claro, qué heavy. La gracia que tiene Alex Hernández en ese sentido es que cuando los vio, dijo Tuvo el ojo para decir, sí. que se queden ahora, que se queden ya, Hoy día. que partan hoy día. Lo otro que pasó con el H, bueno, yo soy más viejo, ya pasé los 50 y me ha pasado mucho que voy, no sé, para un matrimonio, a una Todavía. fiesta y, oye, suena el H y todo el mundo, Sí. ya, puede que no se sepa la coreografía. Sí, que pero no sea- la novia con las amigas bailando H es el clásico todo de el todos los mundo. matrimonios. Entonces, eso fue lo otro que pasó, que llevamos 20 años bailando H y eso fue gracias a lo que pasó en Mecano. Exactamente. Bueno, por eso yo hablo de un fenómeno tan grande que provocó tantas cosas Claro. en tantas partes. Y está esta historia además como que se forma de la interna de este grupo de H. Bahía, que es el primero que llega, de cómo llegan en condiciones también bastante básicas, de los tenían en un departamento, casi que durmiendo en el suelo, unos colchones, con este rol de Flaviana también, como la líder, que en algún momento provoca ciertas divisiones. Ahí también hay una interna bastante potente. Súper, súper potente. En los dos grupos que fueron importantes en ese momento, que fueron H. Bahía y al año siguiente Puerto Seguro, pasó algo más o menos parecido. Era gente desconocida, que básicamente bailaba, tenía buena figura, digamos, buen físico, y llegaron acá y se encontraron con fama, con éxito y con plata. Claro. Y eso hizo que la interna fuera muy difícil. Es cierto que además llegaron bien precarios, sobre todo H. Bahía, que fue el primero. Los trajeron y estuvieron en 2 departamentos que eran más bien pequeños, entonces tuvieron que como acomodar una oficina para poner una cama, en fin, como parte en realidad cualquiera. Poco a poco empezaron a ganar plata y empezaron ya a poder vivir un poco mejor, pero al principio, o sea, viajaron en bus. Sí, como ¿cuántas horas? Como 47 horas. 47 horas para llegar. No, qué heavy. Desde Curitiba, porque esa es otra rareza. Ellos no son ni de Bahía, H. Bahía digo, no son ni de Bahía ni de Claro. Puerto Seguro. Ellos son de Curitiba, que es una ciudad que está como relativamente hacia el interior, no Sí. muy metida en el centro de Brasil, pero no tiene playa. No tiene playa, sí, nada. Bueno, desde Curitiba a Santiago, en bus, 47 horas, pasando por Uruguay, pasando por Buenos Aires. Era todo precario porque era una apuesta, sin nadie los Claro. conocía. Y no fue barato porque ahí hubo un financista que a ojos cerrados dijo, bueno, ya, ¿sabes qué? Yo te pongo la plata. A Rolando Devia, que fue el que los trajo. Y fue una apuesta que, bueno, dio fruto hasta el día de hoy. Como toda apuesta podría haber funcionado, podría haber sido un completo fracaso. Te voy a preguntar también por el rol de Flaviana, si es o no la villana de H. Bahía, pero antes quiero darles un consejo, porque todas las personas que escuchan Bombastic ya saben que el nuevo Elvive Dream Liso de L'Oréal Paris nos acompaña semana a semana, y si quieres tener que tu pelo se vea más liso, más sano y sin frizz, prueba el nuevo Elvive Dream Liso de L'Oréal Paris con efecto queratina. Gracias a su fórmula fortalece el cabello, controla el frizz, aporta brillo y mejora la textura hasta por 72 horas después del lavado. Es lo que todos estamos buscando, sobre todo en esta época que hace frío, la lluvia, el pelo sufre mucho. Bueno, está al alcance de tus manos. Cambia tu pelo con el nuevo Elvive Dream Liso de L'Oréal Paris, que me sirvió mucho en mi viaje. Yo me mantuve sin frizz todas mis vacaciones gracias al Elvive Dream Liso. Y le doy la bienvenida a un nuevo auspiciador que se suma a Bombastic. Muchas gracias a Activia por confiar en nosotros. Y tú cuidas de tu flora intestinal.
Bueno, hazlo con el exquisito yogur Activia y descubre todo lo que puede hacer por ti. Les tenemos un desafío. Completa el test que aparece aquí en este QR que está apareciendo ahora aquí en pantalla y recibe un plan de bienestar. Y participa además por increíbles premios. ¿Qué mejor? Te dan tu plan de bienestar para mantener tu flora intestinal saludable y además puedes participar por increíbles premios. Gracias a Activia por sumarse a Bombastic. Ya. Te decía, ¿es realmente Flaviana la villana de la Che? Porque la acusaron de que ella ganaba más que el resto, que administraba la plata que les pasaba mensualmente, pero la administraba a su favor, digamos, que se compraba cosas que ella quería, que además generaba conflicto entre los propios integrantes, como que no le gustaba una relación y ella hacía ahí medio para separarlo. Todas las primeras cosas que dijiste son ciertas y están documentadas. Ya. Los contratos, las boletas, todo eso acredita esta historia. Ahora, claro, a nosotros, los periodistas y en general también a la gente, le gusta mucho darle una categoría a las personas. Este es el malo, este es el bueno, etcétera, etcétera. Y yo creo que Flaviana no es ni la buena ni la mala. Yo creo que Flaviana es una persona que se encontró con algo para lo cual probablemente no estaba preparada. Plata, éxito, fama, en fin. Su personalidad es un poco más fuerte que la del resto. Entonces ella efectivamente era esta lideresa del grupo. Tomaba las decisiones porque también se lo permitieron. Pero además generó un antagonismo con la otra figura femenina fuerte, que era Amanda. Y todos estos elementos hacen que hoy día, claro, mucha gente la vea como la villana. Yo creo que no. Yo creo que no es la villana, sino una persona casi común y corriente. Bueno, no las personas comunes y corrientes tienen la fama, el dinero y el éxito de ella, pero me refiero en el sentido de que le pasó lo que le podría pasar a muchas personas. Esto sazonado con este antagonismo con Amanda, que efectivamente, como ella era la lideresa, consensuadamente con los productores, con los dueños del grupo, digamos. Claro. En eso ya nos arrancó con los talos. Claro. Lo que pasa es que, claro, tal vez exacerbó ciertos aspectos de su personalidad que terminaron perjudicando a otros. O sea, ella efectivamente al principio compraba, le pasaban, creo que eran 400,000 pesos de la época, para pagar, hacer las compras domésticas. Arroz, champú, el supermercado, el supermercado. El Dream Liso, el Activia. Por ejemplo. Y como ella era lo que ella usaba, bueno, ella lo compraba sin preguntarle al resto. Y compraba lo que le gustaba a ella. Que no es un pecado mortal, en realidad es una falta. Bueno, se ve feo, no está bien. Sí, digamos. pero cualquiera que maneje como el presupuesto y va al supermercado no voy a comprar cosas que no me gustan. No, por supuesto. Claro. Pero y la prueba de que esto no cuajaba bien es que los productores en determinado momento, un par de meses después, dijeron, ¿sabes qué? Mejor que la plata, que esa compra no la haga Flaviana. Claro. Que la haga Amanda. ¿Por qué Amanda? Porque Amanda, que tampoco venía del mundo musical ni artístico, en Curitiba trabajaba como administrativa en una empresa. Sí. Entonces ella dominaba el Excel de la época, digamos. Claro. Vamos a ponerlo en términos concretos. Entonces era mucho más ordenada. Claro. Pero se provoca este quiebre personal también porque Amanda tenía una relación con Yosinei. Con Jefferson. Claro. Con Jefferson queda embarazada. Sí. Y lo que ella dice es que empieza a tener un embarazo complicado, se devuelve a Brasil para poder descansar, digamos, y tener un embarazo más tranquilo porque estaba de riesgo. Y efectivamente sufre una pérdida. Exacto. Y cuando vuelve a Chile, se entera de que Flaviana habría, lo digo en condicional porque es lo que dice la Amanda, que Flaviana habría esparcido el rumor dentro de todo el grupo de que ella había viajado a Brasil a hacerse un aborto. Exacto. O sea, es Amanda quien culpa a Flaviana de haber hecho eso, de haber esparcido ese rumor. Lo digo así de concreto porque no soy yo, no es el libro. Digo, es Amanda quien tiene la conciencia de que Flaviana, ella cree que así fue, digamos, y que todo el mundo luego empezó a creer que era cierto. Y Yosinei lo confirma un poco en primer plano el otro día. Dice que efectivamente era como que le dijeron que ella había ido a Brasil a eso. Lo que pasa es que también estamos hablando de una situación muy compleja y además muy íntima. Entonces nadie vio eso. Aquí tenemos la versión de Amanda,
que fue muy generosa con la elaboración del libro, y ella contó, mira, yo estaba en mi casa, empecé a tener síntomas irregulares en mi embarazo, y en algún momento me sentí muy mal, sufrí un dolor, me fui al hospital y sufrí una pérdida. Esa es la historia que ella cuenta. Sí. Habrá alguien que podrá decir, sabéis que eso es mentira, no me calza, no me cuadra, pero esa es la historia que conté. Y efectivamente cuando volvió se encontró con que, bueno, por supuesto le avisó a sus compañeros, se encontró con que el rumor era que ella ya había ido a abortar. Pero además pasó otra cosa, que cuando ella se fue, la reemplazaron. Claro. Ahí llegó Franchini, por ejemplo, sí. que es hasta el día de hoy también un ícono de H. Bahía, Sí. porque el primer H. Bahía además duró 4 meses. Claro, meses, de hecho ¿no? es más reconocible la figura de Francini que la de Amanda. Porque Totalmente. Amanda después hizo otros grupos, como cuando volvió, ya estaba alejada, la habían sacado en el fondo de H. Bahía, empezó con otro grupo, Carambaché, si no me equivoco, era el nombre, incluso después estuvo en otro. Lo que pasa es que hubo un momento en que había 11 grupos de H también, ¿no? Uno se acuerda de H. Bahía y de Puerto Seguro. Sí, claro. claro. Pero Carambaché, que podría ser el tercero como en recuerdo de la gente, pero ya después yo ni siquiera sé cuáles son. Y de las figuras de Mecano, bueno, una de las más controversiales y recordadas también es Katy Barriga. Katy Barriga, que era ya una mujer mayor. Sí. Igual es como absurdo, porque la trataban como de vieja en esa época y era súper joven. Tenía 27 años, claro. Pero era mayor, tenía un hijo y tiene esta relación también muy tortuosa y que uno de los como de las cosas más recordadas y que hizo también el éxito de Mecano tiene que ver con esto de transparentar estas peleas sentimentales como al aire, ¿no? Convertirse como un poco en teleserie, y tiene esta relación con Ronnie Dance, con ¿cómo se llama? Ronnie Munizaga. Ronnie Munizaga. Y que además ella acusa después con los años que Mecano fue como cómplice, digamos, de violencia que ella había sufrido porque no le habían permitido en pantalla transparentar lo que estaba sucediendo. ¿Qué pudiste tú reportear de eso? Primero que no le creían. No le creían. No le creían. Nunca nadie dio crédito a la historia de... Por eso no la dejaban que lo contara. Exacto. De hecho, las personas con las que yo conversé, no voy a reservar su nombre, pero uno de los argumentos que me daba era, ¿sabéis qué? Mira lo que pasó ahora. ¿Tú crees que esa persona que conocemos hoy día y que está envuelta en todo lo que está envuelta, es una persona a la que tú le puedes creer todo lo que te dice? Es el argumento de ellos. Yo en el libro, lamentablemente, no pude meterme mucho en el personaje de Katy Barriga porque el trabajo de campo mío coincidió con las idas y venidas de ella a la cárcel. A la cárcel. Entonces, yo lamentablemente, claro, la pude tocar someramente. Claro, menos pudiste hablar con ella. No, porque, claro, me habría encantado. Sí, la verdad, me habría encantado porque ella era un personaje, es de las figuras como estelares del programa. Pero bueno. Porque había una primera fila en Mecano, ¿no? Sí, por supuesto. Carla Jara, la misma Katy Barriga, en algún momento Karen Paola, Monty. Sí. La Cata, la que estaba postulando a la Cata Palacio. Cata Palacio. Claro. Ella era como de la primera fila. Y que era literal. Hacían como filas de baile, sí, digamos. Claro. Y eso tenía que ver con cuánto ellos estaban dispuestos a exponer su vida privada. Porque la dinámica era, mira, si tú no quieres hablar de tu pololeo, no importa. Pero ponte atrásito. Claro. ¿Ah? Oh, qué heavy. Claro, porque si tú tienes 30 personas en pantalla y tienes un programa de 2 horas, entre medio hay baile, la dinámica de contar cagüines, digamos, no duraba la Nicole Pérez, también la doctora Cagüín. La Nicole Pérez, ella también era de las principales. Que ella hace este personaje doctora Cagüín, además, que cuenta lo... Exacto. Entonces, claro, si tú no quieres contar tu pololeo o la pelea que tuviste con tu pololo, está bien, quédate afuera, quédate atrás. ¿Qué pasaba? Que si tú estabas en la tercera, en la cuarta o en la quinta fila, la gente te conocía menos, entonces pasaba otra cosa, que ya no te llamaban de la discoteca de Arica o del centro de eventos de Concepción, que era lo que a ellos les daba plata. Claro. ¿Cuánto ganaban en Mecano? En plata de hoy día, yo diría que 500 lucas, más o menos. Que no es un buen sueldo para una figura que sale todos los días en la tele. Claro. O sea, en esa época, esto lo dijo Karen Paola alguna vez, que su primer cheque fue por 100.000 pesos. Claro. Lo que generaba eran los anexos. Antes de ser Karen Paola, es cierto. Pero salía en la tele todos los días. Todos los días. Y con 30 puntos de rating. Con 30 puntos de rating. Entonces ellos ganaban poco, pero gracias a esos eventos que hacían, a los cuales lo llamaban porque
estaban más expuestos en pantalla, entonces contaban más sus Claro. cosas. Bueno, eso era lo que les daba plata. Y podían ir a 2, 3 eventos por fin de semana y podían quintuplicar Claro. lo que ganaban en un mes, en un fin de semana. Imagínate lo que ganaban en el mes completo. Claro, porque Karen Paola es de esos, de los ejemplos, pero literales de lo que decías tú, po, como de la niña que está en un liceo público, que casi que llega en micro al canal, hace una fila de un casting y logra cumplir como el sueño de muchas de llegar a la primera fila, grabar un tema, conocer a su ahora pareja, digamos, marido, esposo. Es como la historia, el combo completo, Karen Paola. Totalmente, totalmente. Y hay un dato. Mecano hacía cada cierto tiempo casting. Sí. Pero no se fijaba, ya, hoy día vamos a elegir a 2, a 10. No, vamos a hacer un casting masivo, abierto, y si elegimos a 1 o a 100, da lo O mismo. ¿no? ninguno, puede salir ninguno. El día que Karen Paola fue al casting, eligieron a una sola persona, Pues ella. a ella. Y ese casting fue de los más masivos que se recuerdan. Porque ella tiene mucho ángel. Le habla, la cámara la quiere, digamos. Claro. ¿Ah? Pero claro, ella venía, bueno, esto es una anécdota casi ya irrelevante, personal. A mí me tocó hacer un reportaje de todas las chicas Mecano en algún momento, cuando yo trabajaba como periodista de espectáculo en Lund. Y nos juntamos con varias de ellas. Estaba Rosemary, Carla Jara, bueno, 6 o 7. Y Karen Paola había llegado hacía una semana. Y se acopló. Se coló, en realidad. ¿Ah? Y lo hicimos con otro colega, con Francisco Núñez. Y nosotros nos centramos en las que eran figuras Claro, relevantes en ese momento. Y no pescamos a Karen Paola. Y después, bueno, meses después, nos dábamos cabezazos. Decía, pero ¿cómo tan torpe de no habernos dado cuenta que ahí estaba la próxima gran figura del programa? Bueno, por eso que no somos directores de televisión, afortunadamente para la televisión, ¿no? Sí, bueno, Karen Paola tenía la gracia de que tenía ángel, le encantaba la cámara. Ella lo que quería era ser famosa. Ella quería ser famosa, sí. Se sabía estos concursos de si se la sabe, cante. Entonces te ponen como el inicio de una canción, entonces tú tenés que tocar la campanita. Ella las ganaba todas. Entonces ahí fueron descubriendo que no solamente se las sabía, sino que además tenía bonita voz. Era afinada. Era afinadita. Entonces ahí Hernández, que no dejaba pasar una, dijo, oye, grabemos un disco con ella. Y se convirtió en lo que se convirtió, digamos, una gran figura. Bueno, hasta el día de hoy, claro. Hoy día pasa por momentos personales complejos, pero ella fue una figuraza. Ganó mucha plata, además. Sí. Muchísima plata. Sí, son claro, por eso uno habla del fenómeno Mecano, porque han pasado más de 20 años y hay figuras que se siguen manteniendo, como Karen Paola, como Carla Jara, que Carla Jara, me acuerdo que era la única que decía, que era la que decía así como, yo voy a ir a la universidad, no soy como ustedes. ¿Sí? Como que siempre, como que ella marcaba Yo creo que Carla Jara, esa diferencia. en su talento natural, está como un peldaño por sobre muchas de... Y ella lo hacía notar. Sí, por supuesto. Era una de las favoritas de Alex Hernández. Alex Hernández, tú sabes que paralelo a su carrera en la tele, ha hecho películas que no han tenido gran repercusión, pero más bien como proyectos medios personales. Bueno, una de sus películas, Globitos de Colores, No sabía que existía. es protagonizada por Carla Jara. Claro. Y por Leo Murillo, Rodrigo González, que guionista, en fin, humorista, estandapero, en realidad. Y otro par más que se me va, pero eso, y la grabaron en en San Antonio, en fin. Yo no he podido verla. En todo caso, esa película no es que esté oculta. Compitió en un festival de Valdivia hace algunos años. Sí. Globitos de colores. Globitos de colores, hay que buscarla. Y hay un episodio también en particular con Alex Hernández, porque uno puede pensar que efectivamente cuando trabajan tantas mujeres, tantas chicas, que además pueden generarse acusaciones de acoso sexual, de cómo llegaron acá, porque la fama fácil. Y hay una acusación que se generó en algún momento en contra de Alex Hernández, que claro, uno puede decir una entre tantas mujeres es poco, no debería haber ninguna. Pero también eso pasó medio colado en su época. ¿Tú cómo recuerdas eso? ¿Cómo fue ese episodio? Fue un episodio súper potente dentro de la dinámica del programa. Pese a lo que han dicho algunos
colegas jóvenes, digamos, no fue un episodio desconocido. Fue muy conocido, Sí. se habló mucho durante semanas en los programas de farándula, hubo cobertura de los diarios, en fin. Es un tema bien delicado. Yo sentía que tenía que tratarlo en el libro porque es parte de Sí, la historia del programa. totalmente. Pese a que es un proceso que fue súper devastador para la denunciante. Porque, a ver, en los procesos judiciales siempre el tribunal lo que trata es, aunque no se pueda probar materialmente una acusación. Y eso escaló a la justicia. Claro, ella presentó una demanda por abuso sexual que dio origen a un proceso de careo, con todas las de la ley, que la llevó adelante la jueza Raquel Lermanda, que es una jueza, ella procesó y condenó al Mamo Contreras. O sea, estamos hablando de una jueza relevante en la historia de la judicatura chilena. Y es delicado, te digo yo, porque el proceso, bueno, en todos los procesos judiciales lo que tratan los jueces es que si no hay pruebas materiales de algo, por lo menos tener una duda, Claro. que es lo que ellos llaman la duda razonable. Claro, porque ¿cierto? además en estos casos es difícil, Exacto. no va a decir, oiga, venga que voy a abusar de ella Exacto. y necesito testigos. Exacto. ¿Ah? Entonces dicen, bueno, no lo puedo probar, pero sí puedo establecer al menos una duda razonable. Y el problema es que la jueza no pudo No. determinar esa duda razonable porque cada paso que dio en el proceso, lo único que hizo fue desacreditar la denuncia. Por eso yo digo que es delicado porque Claro. hay una persona que decidió, vaya uno a saber las razones que tuvo de hacer esto. Y finalmente el proceso fue bien demoledor para ella. Entonces, claro, yo lo trato en el libro con el mayor respeto que uno puede tener en un caso así. Por supuesto, estoy dando a conocer algo, en fin. Pero, Claro, y que es parte relevante de la historia, Claro. porque Alex Hernández es el cerebro, digamos, Exacto. tras el fenómeno. Exacto. Y es un cerebro que trascendió. O sea, la figura de uno dice Alex Hernández y no es desconocido para la gente. Para nada, para nada. Es uno de los directores, te puede gustar su trabajo más, menos, da lo mismo, pero es uno de los directores 4 o 5 más importantes de... Totalmente. Y de de la hecho, televisión. eso hizo que cambiaran los protocolos. Él después, Sí. claro, también en esa época reporteando, él después decidió, por ejemplo, que nunca iba a tener una reunión en solitario más. con una mujer en su Nunca oficina más, o nunca donde más. fuera. Claro. O la puerta estaba siempre abierta, Sí. pero de preferencia tenía que haber otra persona. Sí, creo que la Victoria Cabrera. Sí. Claro, que era como su Pepe Grillo, Sí, digamos. su era mano derecha. Su mano derecha, la que, bueno, ellos tienen todavía una relación de confianza súper estrecha. Después de la denuncia, que bueno, Alex Hernández como que se cayó como una especie de ostracismo, como que se cayó mucho, en fin, pero tomó esa decisión junto con el canal. Claro. Lógicamente, porque antes, claro, se reunían, si tenía que llamarle la atención a alguien, lo sentaba en la oficina, cerraba la puerta, no sé, porque le quería levantar la voz, no sé. Pero a partir de ese momento, la puerta siempre abierta y Una mujer presente. Siempre alguien más. Sí. Sí, fue muy duro ese episodio. Bueno, él también yo hablé con Alex Hernández también para el libro, digamos, ¿no? Podría haber significado el fin de Mecano, ¿ah? Porque si se hubiese, por ejemplo, que suele ocurrir a veces cuando salta una denuncia, saltan más y ahí ya hubiese sido definitivamente el Claro, fin de... bueno, tú lo mencionaste. Alex Hernández tiene una carrera de 30 años más o menos, porque empezó por ahí por el 95, en fin. Y claro, y tiene una denuncia. Yo no estoy aquí para Obvio, definir porque uno o dice, defender el debería ser comportamiento de ninguna, nadie. claro, pero Claro, los abusadores tienen patrones. totalmente. Todo tipo de abusadores, los abusadores sexuales, laborales, familiares, tienen patrones. Y en 30 años los patrones se repiten. Puede que no todos los días, pero se repiten. Entonces una sola, claro, sí, puede ser raro. Además, bueno, el proceso terminó como terminó, tan duro para ella, ¿cachai? También hubo otro episodio muy oscuro, muy negro y muy triste en la historia de Mecano, que es cuando fallece una de sus integrantes. Sí, eso fue súper duro. También yo sentía que tenía que tratarlo. Fue uno de los capítulos que más a mí me impactó. Porque claro, Mecano es alegría, es risa, Juventud. es juego, Uno juventud, no lo baile. asocia a la muerte, A la porque muerte. son jóvenes. Y Paola Oportus Sí. tenía 20 años cuando le detectaron el tumor cerebral y 21 años cuando murió. 21 años. Fue muy rápido. Y ella era una chica súper querida, tenía, según todos los que la conocieron, tenía un futuro esplendoroso porque tenía una personalidad. Era más o menos, yo te diría, un poco como la Pamela Díaz. ¿Ah? Una morenaza, Sí. muy bonita, con una personalidad aguerrida, en fin. Y llega el tumor cerebral. Yo, bueno, en el trabajo de campo del libro fue uno de los momentos más difíciles porque yo hablé con la familia de Paola, que fueron súper generosos porque me recibieron, me abrieron las puertas para Claro. recordar
Un a episodio, alguien sí. que murió hace 17, 18 años. Y fue duro. Obvio. Fue duro porque a nosotros, en general, yo creo que a todos nos pasa que supimos de alguna muerte hace 15 años y pensamos como que eso se olvidó. Y claro, puede que uno lo haya olvidado. Pero la familia vive ese dolor como si ella hubiese Todos muerto los días, ayer. claro. Y eso fue impactante. Yo trato de escribirlo lo mejor posible en el libro. No sé si lo logro, pero bueno, sí, ella fue un momento súper importante dentro del programa, su muerte. Sí. Me estaba acordando, habíamos pasado por Katy Barriga, pero me acordaba de las peleas de Katy Barriga, que incluso la Daniela Arangui en algún programa en que yo estuve, contaba que ella vio episodios de maltrato de parte de Katy hacia Ronnie, ponte tú en camarines o en el estacionamiento de los autos, que le vio tirarle un zapato en la cabeza, un taco en la cabeza, que un taco puede ser un arma letal. Mal pegado puede ser. O bien pegado, según se mire. Claro, exactamente. Sí, claro. Yo lamentablemente no tuve nunca la fuente directa, que alguien me dijera, mira, yo lo vi. Claro, porque además Ronnie vive fuera de Chile. Sí, claro, exacto. Pero claro, la gente me decía, yo sabía que esto había pasado porque yo lo escuché. Claro. Para mi gusto, para mi estándar, digamos, no me daba eso como para poner esto pasó. Obvio, claro. Pero sí, son historias que se comentan y se comentaron mucho. O sea, Katy Barriga era un personaje súper llamativo dentro de Mecano. Iba con su hijo, que en esa época, bueno, ese hijo hoy día debe tener 25 años por ahí. Imagínate, guagüita. Se lo dejaba muchas veces a uno de los tramoyas. Que está también relatado ahí en el libro. Bigote. No sé si tú lo conociste, a Bigote, que era un personaje que era el que llevaba las gomitas del amor, entonces las tenía ahí, o tenía que entrar el tacataca cuando jugaba. O el globo cultural cuando les hacían. Exacto. Era el que estaba a cargo de la bodega de productos que se usaban en el... Y de repente cuando Katy Barriga llegaba con su guaguita, 2 años, ni caminaba. Se lo cuidaba él. Entonces ella lo dejaba cuidando. Sergio se llama. Y ella, bueno, se ponía su bikini o lo que fuera que estuviera haciendo, que tuviera que hacer. Salía, qué sé yo, bailaba, se metía al jacuzzi, no sé, porque tú sabes que en Mecano hacían de todo. Después salía, agarraba a su hijo y se iba. Entonces, claro, ella, bueno, tú lo dijiste hace un rato, tenía cierta como distancia del resto, porque era mayor. Ella y Ruth Gamarra. Claro, pero Ruth compartía más con ellos. También, Ruth también era mamá. Exacto, Ruth es abuela, de hecho. Sí. Claro, pero no marcaba tanta distancia con el resto de sus compañeras como sí lo marcaba Katy Barriga. Y en esto cuando uno suele pensar, y no me equivoco mucho, cuando hay grupos de jóvenes que ansían fama, estar en la primera línea, ¿existían estas cosas como de te escondo la ropa, te quito el maquillaje, te escondo los zapatos? Lo que pasa es que esto era como un curso en un colegio. Claro. Y en un curso de colegio no todos se llevan bien. No. Algunos se tienen bronca, algunos carretean juntos, algunos pololean, y también pasaban esas cosas. Hay una pelea histórica que relata la Rosemary con Karen Paola, de hecho. A propósito de... me gustaba la Rosemary porque era como la chica chora. Pero... Sí, a propósito de que algo le dijo... No me acuerdo cuál era el origen, parece que tenía que ver con una amiga de la Rosemary. El caso es que se enojó mucho, entonces le quitó la chaqueta, se la escondió, entonces, y ahí eso empezó a escalar y hubo eso. Golpe. Digamos. Se agarraron de las mechas. Sí, de las dos choras. Literalmente de las mechas. Sí. Sí. Y también había, es que Alex Hernández, sí, uno puede tener, claro, todos los reparos del tipo de televisión, ¿no? Televisión basura, ¿no? Lo que queráis, sin contenido. Para mí es entretención, por lo tanto tiene la misma valía. Pero él tuvo también el ojo de cuando se iban a Viña, para el Festival de Viña, puso cámara en los pasillos del hotel. Es que eso tiene que ver también con esto que te decía que es como un curso. Imagínate el curso de colegio, el tercero medio, que en el verano se van todos juntos a la gira estudio. A la gira estudio. Ya, pues hubieran cámara en la gira. ¿Qué pasa en la gira de estudio en la noche? Yo ya no quiero acordarme, pero entonces él, claro, con ese ojo que tenía, puso cámara y puso a un estudiante en práctica de producción de televisión a revisar, a vigilar las cámaras en la noche. Como un reality. Entonces todos los días en la mañana este muchacho le tenía que dar, mira, a las 2 de la mañana salió Alejandro de su pieza, cruzó y se entró a la pieza de Amanda. Y nos salieron hasta las 7 de la mañana.
Después, todo otro salió. Entonces, el cuaderno. Y un día llega este muchacho y le dice a Alex Hernández a las 9 de la mañana, le pregunta, bueno, ¿qué pasó anoche? Dame el reporte. Anoche no pasó nada, le dice. ¿Cómo? Si todos los días pasa algo. No, anoche no pasó nada. No, Alex, no, ese no pasó nada. Algo le olía raro. Sí. Entonces fue y empezó a averiguar y ocurre que habían agarrado a este cabro y lo habían llevado a carretear con ellos. No. O sea, claro, lo habían convencido para carretear. Entonces esa noche no hubo reporte de nada porque él estaba en los que le debían habían tapado las cámaras. No, porque en un momento se empezaban a cambiar de pieza, porque por supuesto mujeres dormían con mujeres. Claro, pero obvio. cuando querían encontrarse, se encontraban. Entonces, para que no los pillaran, lo que hacían en un momento era taparse con las sábanas. Para que no supieran quién iba. Para que vieran solamente Un sábanas. fantasma, y veían un fantasma pero también. además después ya era una tontera, un juego, entonces caminaban para atrás. Era una propia fiesta. Claro. Lo pasaban chancho. Imagínate, 18, 20 No, años. sí. Ese era el promedio, con plata, exitoso, salían en la tele. No, pasaban. De hecho, después. faltó la guagua, faltó su guaguazo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que. No, pues de ese No, momento no. ¿viste? Sí, igual se cuidaban. Sí, se cuidaban mucho, se cuidaban el cuerpo. Oye, Claro. También está ahí en el libro el lugar donde ellos se cuidaban el cuerpo, o más bien trabajaban el cuerpo, que no era un gimnasio. Ellos eran atletas, tenían buena forma, sí, sobre todo los brasileños. Pero el nivel de caluga, no, eso necesitaba trabajo. Y eso lo hacían en un centro estética, el de la Gloria Baeza, que estaba en Agustina, bien digo, en pleno centro de Santiago. Entonces iban y ella les ponía corriente rusa, Las ondas rusas. le esculpía Claro. las calugas. Yo indico así como si yo tuviera, no. Todos tenemos, lo que pasa es que uno se nota más que otro. Pero ahí ocultas Claro, están. en alguna parte deben Están. estar. Ella les esculpía las calugas, la celulitis. Claro, obvio. Las mujeres siempre sufrían porque, pese a tener buena figura, siempre había un rollito que Claro, era imperceptible, pero para ella era terrible. Y además Entonces, en ese tiempo la tele sí engordaba. Sí. Eso Como es cierto. que engordaba más, ahora menos con el HD, pero antes sí, la tele engordaba unos 7 kilos. Entonces, todas esas. Bueno, en realidad está lleno de historias. De y historias anécdotas de cómo se cuidaban. Era bien. Porque además era bien eso entretenido. garantizaba, digamos, tu permanencia en el programa, po. Claro. Pero era tema, o sea, como que les decían, tenés que bajar de peso. Totalmente. Fernanda Brás está en el libro, así que no estoy cometiendo, porque ella me lo contó, digamos. Fernanda Brás Fernanda Brás, si no recuerdo mal, tiene 40 años. Sí, yo estuve con ella. Puede tener 39, pero. Sí. Y todavía tiene una figura. Tuve cumpleaños el fin de semana. De hecho, yo estuve Ya. con ella grabando La Divina Comida hace como 2 meses. Ya, ok. Sí, ¿Tú la viste? iba a cumplir 40. Tiene una figura perfecta, estupenda. Y a los 20 años era aún mejor. Pero llegaba Victoria Cabrera y le decía, oye, ya, pues, mira. Y sí, pero ¿qué? 1 kilo, 2 kilos, Claro. ¿no? Así. Les exigían muchísimo. Y era Victoria la que les tenía que decir. No era Alex. Claro, obvio. Ella iba y le marcaba, oye, ya, pues, cuidémonos. Qué heavy. Claro, pero bueno, igual tienes el privilegio, digamos, de estar todos los días en televisión, que te paguen por eso, mínimo mantener como los estándares que te exige el programa, ¿no? Pero lo que pasa es que no se lo exigían a todos. Que esta es una cuestión esta es una conversación más moderna, si tú querés, más actual. Pero a los hombres no se lo exigían. Ah, claro, muy machista, sí. No sé. Sí, pues porque el hombre puede estar más descuidado, ser gracioso. De hecho, sí, pues eso me llamaba mucho la atención de Mecano, que existían como estos pseudo Pato personajes. Contreras. O el Alejandro, que eran Alejandro. como divertidos, pero no cumplían como con los estándares de los brasileños. Pues no Exacto. eran un Fabricio, no eran un Tiago. No, y no importaba. Pero No importaba. no había mujeres No, pues no había que mujeres. no tuvieran esa figura perfecta. Claro. Entonces, hoy día, claro, igual es un poco injusto mirar con los ojos de hoy día un programa de hace 20 años. Pero, claro, igual lo vamos a hacer. Digo, tampoco es tan terrible. Y era raro. Tú decís, ¿por qué no? Bueno, porque los estándares eran muy exigentes, los obligaban a muchas cosas, pero a las mujeres. Sí. Pato, de hecho, él me contaba. Pato, que ahora trabaja de productor. En Mega, exactamente, en Mega 2. Y Pato me decía, yo entré al programa porque Alex Hernández me pidió que yo fuera, o sea, que él fuera, el representante de los Alex Hernández. Claro. Es decir, el tipo más gordo, más desgarbado, y que también podía estar en pantalla. Claro. ¿Ah? Y él lo hizo feliz, Pato es un gallo súper simpático, Sí, po. le encanta esto, lo pasaba súper bien. De hecho, yo entiendo que todavía tiene una relación súper cercana con Claro, es con que él
tiene el plus de no es el que quería ser famoso. Es como que lo ponen ahí para que es muy distinto con esta hambre o sed de fama. De hecho, en algún momento del programa, Pato renunció a la pantalla, pero se quedó trabajando en producción, porque él es productor de televisión. Cuando las personas tienen esa ansia de pantalla y lo pasan mal cuando... Y lo pasaban mal. Claro. Bueno, Karen Paola ha dicho muchas veces que ella padeció de bulimia. Sí. Ella lo ha dicho. Entonces, claro, si tú no estás bien preparado, si tú no tienes una formación académica en canto, en baile, en lo que sea, y además un respaldo emocional. Y las herramientas, claro. Las herramientas para enfrentar el éxito. Lo vemos mucho con los futbolistas también. Pasa mucho. Podéis terminar sufriendo, podéis terminar echando a perder tu carrera antes de tiempo. Porque pasó mucho además que muchos de estos cabros se terminaron convirtiendo en el sostén de sus familias. Totalmente. Terminaron manteniendo ellos a sus familias. Entonces asumieron como un rol de adultos también. Pero hubo casos en que Alex Hernández recibió en su oficina a la mamá de alguien y la mamá le vino a llorar en el fondo porque su hijo había asumido no solamente ser el sostén de la familia, sino que había asumido una posición jerárquica en la familia. Claro. Y casi de maltrato. Y Alex Hernández, que era como el director del colegio, ¿cierto? Porque en esta dinámica del curso, le dijo, mira, tú vas a salir de pantalla mientras tu mamá no me diga que cambiaste. ¡Oh! Esa era la dinámica que había en el programa, ¿no? Por eso que a la gente como que le cuesta entender cómo era la diferencia o la distancia que había entre Hernández y la Victoria y el resto del elenco. Claro. Bueno, es la misma distancia que hay entre el director y la inspectora general respecto del cuarto medio, el tercero medio, desordenado. La inspectora el que hace el trabajo sucio, digamos. Exacto, tal cual. Y Viñuela era el profesor jefe. Sí. En esta misma línea. Nos faltó hablar de la figura de Viñuela también, que es muy relevante. Que cuando se fue, marcó también... Bueno, sí. El declive de Mecano empieza cuando aparece Rojo. Ahí como que las cosas empiezan... Pero tiene una baja muy marcada ya cuando se va Viñuela y no la chuntan con el reemplazo. Y además la escena que más rating marcó en la historia de Mecano fue... Viñuela con Cata Palacio. Viñuela con Cata Palacio, en esta como beso... 21 o 22 de agosto, puede haber sido 20 de agosto del 2002. 12 piquitos de un segundo entre Viñuela y Cata Palacio. Ahí llegaron a 51 puntos. Imagínate, sí. Era lo más esperado, digamos, como porque además el animador, como decís tú, el profesor que se mantenía como a cierta distancia, que se termina involucrando con una de las alumnas. Había una química entre ellos, tú veías la pantalla y decías, ¡ay, me toca yo! Sí, se gustan, se quieren, no sé. Y lo aprovecharon súper bien. Y él decidió participar, porque le gustaba de verdad, yo creo, la Cata Palacio. Por eso participó. No, le gustaba. Sí. Lo que él nunca ha reconocido. Y yo hice esfuerzos para que me lo reconociera para el libro y aún así no lo hizo. Sí. Es que tuvieron alguna relación. Sí, ellos no reconocen siguen diciendo que no. No, sí tuvieron una relación. Yo creo que sí. Pero eso ya entra en el terreno especulativo y el libro se trata de cosas como concretas, de hecho, datos duros. Por lo tanto, esta es mi opinión. Y yo, sí, pues es como de esos mitos de la farándula, si ellos tuvieron una relación o no. Claro, no creo que haya quedado en esos 12 piquitos de un segundo. Es probable que no. No, como dices tú, con la química que tenían y con las ganas que se tenían. Pero no lo han reconocido y, insisto, pura especulación. Oye, Patricio, se nos pasó rápido la conversación. Tenemos para otro capítulo, nos quedaron tantos temas fuera. Muchas gracias por haber venido. Bueno, la gente ya sabe que el libro lo puede encontrar en librerías. Está en todas las librerías, está en formato digital. El diario íntimo de Mecano. En formato digital por, Amazon, en fin, por ahí todo. Está. Y además, Editorial Planeta. Yo en mi Instagram, que es @elpatorrojas, todo así de una, estoy contando algunas cosas del libro. ¿Estás haciendo las coreografías? No todavía, las estoy ensayando. Las coreografías de Mecano. Todavía no las termino. Así que ahí voy a estar contando cosas que quedaron fuera. Eso es lo más entretenido, ¿no? Lo que no alcanzó a ir por espacio. Lo que no se vio. Bueno, este libro es lo que no se vio de Mecano, después haremos lo que no se vio del libro. De Mecano. De Mecano. Bueno, ustedes ya saben activar las notificaciones en Spotify, vernos en YouTube como cada semana y muchas gracias a Activia y a El VIP por confiar en nosotros y nos vemos la próxima semana en un nuevo Bombastic. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.